Este video es la parte 3 del curso de derivadas. En esta ocasión derivaremos una variable con exponente fraccionario, así que sin más, toma lápiz y papel porque yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. Antes de comenzar con ejercicios prácticos, déjame te explico qué es la propiedad del inverso, inverso multiplicativo o recíproco. Esta fórmula que estás viendo en pantalla, que dice a a la menos 1 es igual a 1 sobre a la 1, me está diciendo que estamos frente a un elemento que está elevado a un exponente negativo. Normalmente cuando tenemos que trabajar algebraicamente, usualmente tenemos que trabajar con el inverso de esta expresión. Si yo lo tengo puesto como un entero, entonces la expresión inversa o recíproca será que esta misma expresión se verá puesta no como entero, sino como fracción. Y obviamente va a resguardar su exponente, solamente que se va a ver afectado en el signo del exponente. Si yo lo tengo como negativo, como parte recíproca, va a ser positivo su signo. Esto nos lleva a la siguiente expresión también, que es simplemente verla al inverso. Nosotros tenemos una fracción donde tenemos una variable, en este caso un elemento que es elevado a un exponente positivo, y si quisiéramos reducirlo al inverso, entonces su inverso será este mismo elemento, no puesto como fracción, sino puesto como entero, pero con un negativo en su exponente. Vamos a ver algunos ejemplos para poderlo explicar ya con ciertos números para que puedas entenderlo mejor. Tenemos el ejemplo número 1, que es el A, el inciso A, y es 3, que está elevado a la menos 1. Este valor, para poder aplicar el recíproco a este elemento, tendríamos que igualarlo a 1 sobre 3. Si te das cuenta, el 3 tiene un exponente que es igual a 1, pero ese 1 es positivo, así que cumplimos con esta regla que nos marca esta propiedad. Veamos el ejercicio número 2, que es el inciso B. Tenemos como expresión 2 a la menos 5. El inverso de este elemento será 1 sobre 2 a la 5. Si te das cuenta, este elemento no se termina aquí. Tengo que resolver el 1 sobre 2 a la 5, quedándome como resultado 1 sobre 32. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos una fracción que totalmente está elevada a la menos 1, porque lo dicen los paréntesis que están envolviendo toda la expresión. Así que para nosotros poder expresar el resultado de esta expresión de 2/5 a la menos 1, podríamos decir entonces que este menos 1 está afectando a cada uno de los elementos de esta fracción. Así el numerador estará elevado a la menos 1 y el denominador también estará elevado a la menos 1. Al resolver esto o aplicar el recíproco a cada uno de los elementos, me quedarán invertidos. Lo que está en el numerador pasará al denominador, lo que está en el denominador pasará al numerador, quedándome como un 5 medios. Al resolverlo, porque es una fracción impropia, nos queda como una fracción mixta, diciéndome que son 2 enteros con un medio. Y ya por último tendremos un siguiente ejercicio, el cual nos dice que tendremos un 4 elevado a la 1 medio. Esto quiere decir que estamos hablando de un exponente fraccionario, que no solamente es fraccionario, sino también es negativo. Por lo tanto, para resolverlo, tendremos que hacer lo que hemos hecho en las demás expresiones. Este 4, de ser entero, pasará a ser una fracción. Esa fracción estará elevada a 1 medio también, pero ese medio tendrá que ser con el signo contrario. En este caso será positivo, pero tendremos que hacer las siguientes observaciones. De este exponente que es fraccionario, una parte será el exponente del 4 y el otro será un índice radical. Cada vez que tú veas un exponente fraccionario, realmente lo que estás viendo es una raíz de un radicando, en este caso sería nuestro 4. Quedándonos como a continuación te lo presento. 1 sobre raíz de 4, resolviéndolo será 1 medio en total. Vamos a pasar a los ejercicios prácticos. Veamos el ejemplo número 1 y dice así. ¿Cuál será la derivada de la función f de x es igual a x elevado a la 1/4?
Analizando un poquito la expresión, podemos notar que tenemos una variable, que es la x, un exponente fraccionario, que es un cuarto, y un coeficiente de la variable, que es igual a 1. Así que podremos emplear esta fórmula directa, que me dice a mí que la derivada de una variable, que esta variable tiene un exponente diferente de 1, con respecto a la misma variable, va a ser igual a que el exponente de esa variable se va a multiplicar por el coeficiente de la misma y después el exponente de esa misma variable se va a decrementar en 1. Vamos a ver cómo se resuelve. Y dice así, f' de x es igual a, tenemos que multiplicar, ¿verdad?, el exponente de un cuarto con el coeficiente 1. Y después de ahí, que nos queda un cuarto, tendremos que decrementar en 1 al exponente. Solamente lo voy a dejar indicado en esta expresión. Sigamos procesando, tenemos un cuarto, x, y entonces tenemos que determinar cuál va a ser ese resultado de restar un cuarto menos 1. Una práctica muy buena, muy óptima para poder hacer esto de una forma muy fácil sería restarle. Como estamos restando una fracción con una parte entera, podremos restar lo que sería el numerador de la fracción con el denominador de la misma. Y ese resultado va a ser el numerador de mi nueva fracción, respetando el 4 como la fracción, ¿verdad? En este caso sería 1 menos 4 es igual a menos 3. Menos 3 cuartos sería mi resultado final para la variable x como exponente. Ahora bien, como tenemos un exponente que es negativo, tendremos que aplicar la propiedad del inverso para poder posicionar esta variable en su lugar correcto. Ahorita está expresada como un entero, pero tendremos que ponerla acá abajo según nos dice nuestro teorema del inverso o del recíproco. Así que vamos simplemente a reubicar esta expresión respetando su 3 cuartos como exponente, pero cambiándole el signo de negativo a positivo y poniéndolo como parte multiplicadora o factor de 4. Vamos a hacerlo por acá, si les parece bien. Tenemos f' de x es igual a 1 sobre 4 por x a la 3 cuartos. Como bien lo dijimos, va a ser con un signo positivo. Esta expresión tiene un exponente fraccionario, el cual me dice a mí que es una raíz. Eso quiere decir que el exponente, que es un 3 cuartos, tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Y la parte entera hace referencia al exponente de la variable, mientras que el denominador de esta fracción, del exponente, será el índice de mi radical, quedándome como resultado igual a 1 sobre 4 por raíz cuarta de x al cubo. Esta expresión ya no tiene simplificación porque el exponente de la variable que es mi radicando, de la x, es menor que el índice de mi radical. Por lo tanto, hemos terminado de evaluar este ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Analicemos el ejemplo número 2 y dice así. ¿Cuál será la derivada de la función f de x es igual a 8, que multiplica la x elevada a la 3 séptimos? Como te puedes dar cuenta, esta función tiene 3 partes muy importantes. La primera de ellas es la variable x, la segunda el exponente fraccionario y la tercera el coeficiente, que en este caso es diferente de 1. La estructura propia de esta función me permite utilizar la misma fórmula directa que he utilizado en el ejemplo número 1. Así que si te parece bien, vamos a empezar a derivar. Expresando f' de x es igual a el exponente que multiplica al 8. En este caso, la parte entera de la fracción sería el 3. Así que tendría que multiplicar 3 por 8 es igual a 24 y vamos a ponerlo entre 7, quedándonos así. 24 séptimos. Ahora bien, dejamos indicada la variable con su exponente decrementado en 1. Y después seguimos procesando nuestra función de tal forma que podamos en el siguiente paso determinar el nuevo exponente para la variable x. Vamos a poner f' de x es igual a 24 séptimos. Esto no va a cambiar porque no tiene ninguna simplificación el 24 séptimos. Sin embargo, la x hay que procesarla en su exponente, por supuesto. Lo hacemos exactamente igual que lo hicimos en el ejemplo número 1, donde restamos el numerador menos el denominador para determinar el nuevo numerador. 3 menos 7 es igual a menos 4.
y va a ser un menos 4 séptimos porque el séptimo se sigue trasladando exactamente igual y esto es a lo que me refiero. Si observamos bien, este menos 4 séptimos nos indica que es un exponente negativo, el cual va a tener que ser procesado a través de la ley del recíproco, donde nos permite a nosotros reubicar esta variable x con todo su exponente en el lugar donde tiene que ir. Ahorita está representado como un entero, pero hay que reexpresarlo como factor de 7. Eso quiere decir que tiene que formar parte del denominador de esta función. Vamos a hacerlo por acá, si te parece bien. Ponemos f' de x es igual a 24 sobre 7 que multiplica a x elevado a la 4 séptimos. Si te das cuenta, aquí ya lo reubicamos, ¿verdad? Aquí está como entero, aquí está como fracción, aquí está como negativo, aquí está como positivo. Hasta aquí hemos hecho la reubicación de este factor, pero ahora falta algo muy importante. Una vez que ya hemos entendido esta parte, vemos que tenemos el exponente fraccionario que tenemos que resolver. Siempre que tengamos un exponente fraccionario sabemos que hablamos de un radical, así que esta x tendrá que estar envuelta en una raíz, donde el 4 será el exponente de la variable y el 7 es el índice de mi radical. Así que reexpresamos toda esta función quedándonos como f' de x es igual a 24 sobre 7 que multiplica la raíz séptima de x a la 4. Sabemos que hemos terminado de expresar este resultado, puesto que ya no tiene ninguna simplificación las partes que son numéricas, en este caso el 24 y el 7. Pero la parte del radical se podría simplificar siempre y cuando el exponente fuera mayor que el 7, que es el índice. En este caso, como es menor, hasta ahí dejamos el resultado. Vamos a ver el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice así. ¿Cuál será la derivada de la función f de x es igual a 2 séptimos de x a la 4 sextos? Analicemos un poquito esta función. Sabemos perfectamente bien que tenemos tres partes que son las importantes de esta función. En este caso tenemos la variable x, el exponente fraccionario, que dista de ser exactamente igual al que viene en el problema. Pero es que es muy fácil explicar esto. Verán, la parte del problema dice que es 4 sextos, mientras que aquí lo estoy poniendo como 2 tercios. La razón es porque a esto le saqué mitad y mitad, simplificando esta fracción quedándome como 2 tercios. Mitad de 4 es igual a 2. Mitad de 6 es igual a 3. Por esa razón es que se ve un poco diferente. Sin embargo, son equivalentes las expresiones, sigue valiendo exactamente lo mismo. Y por último tenemos un coeficiente que es diferente a los ejercicios 1 y 2 respectivamente, puesto que en el 1 teníamos un coeficiente entero al igual que el 2, los ejemplos me refiero, y ahora tenemos en este tercer ejemplo una fracción como coeficiente de la variable. Pero la estructura se sigue apegando a lo que sería mi fórmula directa y seguiremos utilizando la misma para poder evaluar esta derivada. Ahora bien, vamos a empezar a procesar esta derivada poniendo exactamente el f' de x para expresar que estoy empezando a derivar. Y después hago lo mismo que nos indica la fórmula directa, que es multiplicar al exponente por el coeficiente y luego decrementarlo en 1. Digamos que como es una multiplicación de una fracción con una fracción, que es 2 tercios por 2 séptimos, automáticamente tendré la misma multiplicación que nos enseñaron en primaria. Como son dos fracciones, será numerador con numerador y denominador con denominador, quedándonos como resultado 4/21. Esta expresión ya no se puede simplificar, sin embargo, a la x hay que indicarle el decremento que sufre en su exponente, de 2 tercios menos 1, y en este caso seguimos procesando la misma función. Vamos a poner f' de x es igual, bajamos 4/21, no tiene ninguna simplificación, y a la x hay que determinarle su nuevo exponente. Ahora, igual que lo hemos hecho hasta ahorita, el 2 afecta al 3 en forma de resta, quedándonos un 2 menos 3 es igual a menos 1 tercio, y ese es el nuevo exponente.
este vuelve a ser negativo. Volvemos a aplicar a la ley de recíproco y nos queda justamente la siguiente expresión. F' de x va a ser igual a 4 sobre 21 por x elevado a la 1/3. Date cuenta que aquí estaba expresado como entero, aquí está expresado como fracción, lo mismo que en el ejemplo 2, ¿cierto? Y después viene con signo negativo acá y acá con signo positivo. Por lo tanto, hemos terminado la reubicación según nos lo permite la propiedad del recíproco. Pero como tenemos un exponente fraccionario, sabemos que hablamos de un radical para el caso de la x. Por lo tanto, tenemos que reexpresar esta función quedándonos f' de x es igual a 4 sobre 21 que multiplica la raíz cúbica de x. Cotejamos nada más que el exponente de la variable es menor que el índice del radical. Por lo tanto, hemos terminado con el ejemplo número 3. Pasemos a un plus, que es el ejemplo número 4. Pues bien, tenemos el último ejemplo de este video, es el número 4 y dice así. ¿Cuál será la derivada de la función f de x es igual a menos 1/2 de x elevado a la menos 3/5? Si analizamos un poquito la función, vemos que tiene la misma cantidad de elementos que contienen los otros tres ejemplos. Sabemos que tiene una variable, también un exponente fraccionario y por supuesto que tiene un coeficiente. La estructura propia de la función me permite seguir adoptando esta fórmula directa para que yo pueda derivar esta función. Resulta con que el exponente de la variable es negativo. Y esto hace que en lugar de tener un decremento, como lo dice mi fórmula directa, entonces lo que voy a tener es una suma y no una resta. Vamos a ver de qué se trata. Ponemos nuestra f' de x es igual y obviamente tenemos que multiplicar el exponente con el coeficiente, empezando por los signos y ya sabes que como las dos son fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador, quedándome un más 3 décimos, ¿sí? 1 por 3 es igual a 3, 2 por 5 es igual a 10, menos por menos es igual a más, así que es mi resultado en forma de constante. Ponemos nuestra x y expresamos tanto el exponente como el decremento de ese mismo exponente. Pero resulta con que ambos elementos son negativos. Y en los demás ejercicios, bueno, este siempre era positivo, por lo tanto siempre había una resta de por medio. En este caso va a haber una suma, porque son sumas de números negativos. Así que mi resultado siempre va a ser negativo en este caso, en este muy particular ejercicio, y obviamente va a ser una suma con respecto a 1, no una resta. Así que en lugar de decir 3 menos 5, diremos 3 más 5. Generando mi nuevo numerador para mi nueva fracción del exponente de la variable x, quedándome como menos 8 quintos, porque acuérdate que vamos a seguir arrastrando el quintos. Sabemos entonces que el 3 décimos no tiene ninguna simplificación en la parte de abajo, así que pondremos el nuevo exponente determinado con nuestra suma de dos valores negativos, considerado que ahora va a ser el menos 8 quintos. Como es un exponente negativo, tendremos que utilizar la ley del recíproco. Por lo tanto, esta me va a permitir acomodar esta variable donde debe ir con su mismo exponente. Obviamente, si aquí está presentada como un entero, tendrá que ser expresada como una fracción de mi función. Vamos a colocarlo por acá. Tenemos f' de x igual a cociente. Tenemos un 3, tenemos un 10. Y ahora tenemos que expresar nuestra variable con el exponente positivo, porque pues aquí está como entero, aquí está como fracción. Y después tenemos, aquí está como un valor negativo, un exponente negativo, aquí está positivo. Así que en ese sentido, pues vamos a tratar de terminar prácticamente con la expresión, pero hay otro detalle que tienes que considerar. En el ejemplo 1, 2 y 3, nosotros teníamos una situación donde la parte numérica, la parte entera de mi fracción, era menor que el denominador. Así que en ese sentido prácticamente esto lo convertíamos en radical y listo, terminábamos con toda la derivada. Pero en este caso hay que hacer un procedimiento agregado.
y esta es una simplificación de esa expresión. Así que yo puedo poner f' de x es igual al cociente, un 3, un 10, pero aquí tendremos que trabajar con esta expresión para poder simplificarla. Así que yo te voy a proponer dos métodos, elige uno de ellos para poder hacerlo y obviamente terminando de simplificar esa expresión hemos terminado la derivación. Así que vamos a poner nuestra pantallita en el primer método y ponemos nuestra leyenda que nos especifica que solamente va a ser evaluando el exponente de la variable. Así que tendré que poner x elevado a la 8 quintos. Solamente tendré que preguntarme, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 8? Ah, pues el 5 en el 8 cabe justamente una vez y sobran 3 unidades. Así que este 8 quintos yo lo puedo representar como 1 más 3 quintos. Y esa, sumado entre sí, me genera un 8 quintos. Así que voy bien. Cada uno de estos elementos que puse aquí, sumados entre sí, me van a formar un nuevo exponente para una variable que también va a ser la x, pero que de alguna manera expresa este exponente en dos partes diferentes. Acuérdense que si yo expreso dos variables multiplicadas entre sí que sean la misma, los exponentes se suman. Así que si ya comprobamos que esto más esto es igual a esto, pues entonces estoy muy bien en mi desarrollo. Ahora bien, el exponente elevado a la 1 no se va a escribir otra vez porque el 1 en el álgebra no se escribe, acordémonos de eso. Sin embargo, el 3 quintos se tiene que expresar como radical, generando un exponente para la variable con el numerador y con el denominador un índice para el radical. Así va a quedar la simplificación de toda mi expresión y esta ya la puedo colocar en esta parte de aquí. Hasta ahí ya terminé de derivar. Solamente te quiero mostrar el segundo método para que elijas cuál es el método mejor para ti, el que más se te haga fácil y además este siempre te va a dar el mismo resultado. Vamos a borrar esta pantallita, te muestro el segundo método y como va a ser con propiedades de los radicales, necesito garantizar que te acuerdes que la parte entera de mi fracción del exponente de la x siempre va a indicar el exponente de la variable y la parte del denominador el índice del radical. Así que como voy a trabajar con radicales, pues mi expresión queda así. Raíz quinta de x a la 8. Esto lo puedo expresar nuevamente como una raíz quinta de x a la 5 por x a la 3. ¿Pero por qué hice esto? Bueno, resulta con que lo que yo quiero es simplificar la expresión. Y si yo multiplico otra vez la misma variable, sus exponentes se suman entre sí, quedándome entonces una x a la 8 como está expresado al inicio. Así que si es lo mismo aunque esté expresado de forma diferente, es válido, se puede hacer. Cuando yo tengo en un radical dos variables que se están multiplicando entre sí o dos elementos multiplicados entre sí, yo puedo separar esos elementos con el mismo radical, quedándome de la siguiente manera. Ahora, ¿por qué hice esta separación de x a la 5 y x a la 3? Al momento de yo poder separar esos elementos, yo puedo dividir el 5 del exponente de la variable con el 5 del radical, es decir, del índice del radical. Al momento de yo hacer esto, voy a generar automáticamente mi x a la 1, que es la que yo ya había conservado aquí. Y esta de aquí se sigue expresando igual porque el exponente de la variable es menor que el índice del radical. Por lo tanto, simplemente lo paso en la parte de abajo. El primero de ellos me genera una x solita, x a la 1, y después simplemente lo copio en la parte de abajo. Con esto hemos terminado el ejemplo número 4, espero que te haya gustado y te dejo los 3 ejercicios reglamentarios que te van a servir para formarte un conocimiento mucho más firme. Vamos a verlos. Te dejo entonces esas actividades que te van a fortificar el conocimiento aprendido el día de hoy. Y como decía Og Mandino en su libro El éxito más grande del mundo, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Chao.
Una vez más te agradezco por estar compartiendo este espacio conmigo y juntos cada día aprenderemos más. Suscríbete por favor si aún no lo has hecho y te pido que compartas, me apoyes con un like y actives la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias.